Listo, jóvenes, listo, señoritas. Nuevamente tengan ustedes muy buenos días. Buenos días, profesor. Vamos a dar inicio a la clase el día de hoy, viernes 8 de julio. Eh, bueno, con las disculpas del caso por el tema de la plataforma, hay un tema de mantenimiento en cuanto a la plataforma que era necesario, nos informan, y que bueno, pues entendible, ¿no? Entendible. Em, por otro lado, nos habíamos quedado en cuanto a recién la primera región natural, ¿sí? Eh, y en ese sentido, ya habíamos desarrollado lo que eran las cuencas hidrográficas de nuestro país, ¿no? Entonces, preguntas puntuales. Primero, en cuanto a la cuenca del Pacífico, ¿cuántos ríos lo componen? 53, profe. 53. Eh, ¿Producto de qué ríos nace el río Amazonas? Marañón y Guayaga. ¿Y Guayaga? ¿Cómo que Guayaga? Ucayali, Marañón profesor. y Ucayali. Marañón y Ucayali. Y la última pregunta es, este, ¿cuál es el río efluente que tiene el lago Titicaca? Porque todos son afluentes de los 13, pero hay uno que es un Que efluente, o sea, que sirve como salida. ¿Nadie? ¿Nadie? Fácil, ¿ah? El río Desaguadero, ¿no? Muy bien, Sebastián. Listo, ahí hay una yapita para ya comenzar. ¿Y quién planteó la teoría de las 8 regiones naturales? Javier Pulgar Vidal. El doctor Pulgar Vidal, ¿no? Muy bien, el doctor Pulgar Vidal. Entonces, nos habíamos quedado acá, todavía no habíamos descrito ninguna región natural y ahora lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, las 8 regiones naturales planteadas por Pulgar Vidal, lo decía, que se resume en este gráfico, ¿no? Bueno, se resume en este gráfico, ¿eh? La región Chalo Costa en la parte occidental, la región Yunga marítima fluvial que tiene una característica que ahora lo vamos a explicar, de Quechua Janca está en la parte central y lo que es las dos selvas están en la parte oriental. ¿Ve? Entonces, eso para poder hablar en resumen. Ahora, la primera región es la región Chalo Costa. ¿Y qué significa Chalo Costa en Runashimi? Planta de maíz que crecen en forma de carga. Ese es el significado del término Chalo Costa. ¿Cómo se les llamaba a los antiguos habitantes? Chalacos, que eran dedicados a la pesca artesanal, que es una de las actividades económicas de esta zona, y su altitud está de 0 a 500 metros en la parte occidental de la cordillera de los Andes. ¿Qué tipo de clima presenta? Cambiante, y eso es por las corrientes marinas. En el norte semitropical, cálido, ¿ve? Es cálido, seco, lluvias, y en la costa centro y sur subtropical, ¿no? Lo que es escasez de lluvias, ¿no? No hay muchas lluvias en la parte centro-sur de nuestra costa. En cuanto a las plantas, tenemos el carrizo, el algarrobo, el ceibo y otras más. En cuanto a los animales, tenemos el guanay, el pelícano, el piquero, el zarcillo, que son aves guaneras básicamente, pero también tenemos peces y sobre todo en gran cantidad lo que son las anchovetas, las sardinas y un lobo y un zorro del desierto en esta parte. ¿Qué actividades económicas se desarrollan acá? La agricultura es la más desarrollada que cualquier otra zona, por eso es que acá la agricultura es tecnificada y acá tenemos los valles arroceros y azucareros, tenemos la pesca tanto artesanal como industrial, la minería con la extracción de petróleo y la industria y el comercio centralizado. Antes que se me olvide, ¿en qué parte de la costa vamos a extraer petróleo? ¿En el norte, en el centro o en el sur? ¿Dónde vamos a extraer petróleo? ¿En el norte, en el centro o en el sur? ¿Ah? Norte. En el norte. ¿Qué lugar del norte? Piura. Piura, Tumbes, ¿no? Zorritos, Lobitos, Negritos, Talara. Son los lugares donde hay yacimientos petroleros. ¿Cómo está compuesto su relieve? Por una estrecha faja desértica, quiere decir que hay desiertos en esta zona. Y pues, ¿cuáles son sus desiertos importantes? Ya hablábamos, ¿no? El de Sechura, que está en Piura, el más importante, el desierto de Paracas, en Nazca, en Ica,
y una parte del desierto de Atacama que viene desde Chile y que abarca una zona de Tacna. ¿Ve? ¿Qué ciudades están dentro de esta región? Tumbes, Piura con algunas provincias, porque no todo Piura es Chala, solo algunas provincias, Sullana, Talara, Sechura. Profe, ¿que Piura también tiene zona andina? Claro. Está Huancabamba, Lambayeque con Chiclayo, La Libertad con Trujillo, Ancash con Chimbote. Acá viene una diferencia más clara, ¿ve? Ancash es zona costa y zona quechua. ¿Cuál es la zona quechua de Ancash, profe? Huaraz, Huaraz, la capital de Ancash. Lima, creo que Lima sí en gran parte con sus distritos, sobre todo que están dentro de la provincia de Lima metropolitana. Callao, Ica con Pisco, Nazca, Chincha. Arequipa solo tiene dos zonas costeñas, o de la región Chala, Mollendo, Camaná, Moquegua con Hilo y Tacna. Esas son las ciudades que están dentro de la región Chala o Costa. Eh, ¿Cuál es la característica más notable de esta región? Se le conoce como la región más occidental porque está más cerca al mar, la más poblada, al tener a Lima obviamente va a ser la más poblada, la de escasa vegetación y esto tiene que ver con la región desértica, ¿no? Se le conoce como la región la desértica de nuestro país. ¿Ven? Entonces, este es en cuanto a la región Chala o Costa. Segunda región, Yunga, Yunca o Quebrada. Agreguen, ¿ah? ¿Qué significa Yunga en Runashimi y en Aymara? Yunga en Runashimi es valle cálido y en Aymara es mujer estéril. ¿Cómo se les llamaba a los antiguos habitantes de la región Yunga? Yuncachos. ¿Y quiénes eran los yuncachos? Eran personas dedicadas a la fruticultura. ¿De cuántos metros de altitud hablamos? Si es que solo preguntamos de la región Yunga, de 500 a 2300. Pero acá ve, esta es la única región que va a subdividirse por un lado la yunga marítima y por otro lado la yunga fluvial. ¿Por qué, profe, se divide? Uno por la zona donde se encuentra cada una de estas yungas y dos por la altitud. Entonces, la yunga marítima, ¿en qué parte de la cordillera se encuentra? En la parte occidental de la cordillera de los Andes. ¿De cuántos metros de altitud estamos hablando? De 500 a 2300. Quiere decir que abarca todo. Mientras que la yunga fluvial está en la otra zona de la cordillera de los Andes. Está en la parte centro-oriental de la cordillera de los Andes. Por ende, ¿a cuántos metros de altitud se encuentra? De 1000 a 2300. ¿Qué tipo de clima? Genéricamente, cálido seco, templado cálido seco. Pero si lo subdividimos, la yunga marítima va a tener un clima templado cálido, más calor, menos lluvias, y la yunga fluvial un templado seco, menos calor, más lluvias. Pero hay un detalle, en el templado seco de la yunga fluvial, las lluvias ¿en qué estación del año son? ¿En invierno o en verano? ¿En invierno o en verano? En verano. Las lluvias son en verano. Esa es la característica que tiene la yunga fluvial. En cuanto a las plantas, tenemos el guayabo, el níspero, la cabuya azul, el molle, la tuna, la lugma. Como ustedes se pueden dar cuenta, mayor cantidad de árboles frutales. Animales como la culebra, el chaucato, o también conocido como el taurigaray, las lagartijas, los picaflores, entre otros más. ¿Ve? ¿Qué actividades económicas se desarrollan acá? Básicamente, al tener una gran cantidad de árboles frutales, la fruticultura, su relieve va a estar compuesto por valles rocosos, estrechos y llenos de quebradas. Y justamente cuando hay quebradas, cuando llueven torrencialmente, ¿qué es lo que va a pasar? Huaicos, ¿no? Huaicos va a haber. ¿Qué ciudades están dentro de la región Yunga? Manteniendo la subdivisión, dentro de la Yunga Marítima está Chosica, entrada a Lima, Caraz, lo que es Ancash. Y dentro de la Yunga Fluvial está Huánuco y Chachapoyas. Entonces, esta es una pregunta, o este es un dato que se utiliza siempre para las preguntas de examen. Yo, si te digo que he visto 5 veces que han preguntado, Huánuco, ¿a qué región natural pertenece? Es poco. Yo me acuerdo haber visto que esta era una pregunta constante. Y ponían de alternativa A, quechua, B, yunga marítima, C, yunga fluvial, D, suni y E, chala o costa. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Yunga. Fluvial, Yunga profe. fluvial, ¿no? La yunga fluvial. Bien, Entonces, profe. de Huánuco hay que tener mucha consideración, ¿no? De Huánuco hay que tener mucha consideración. ¿Qué característica notable tiene la región Yunga? Es que es la región de los huaicos, la de permanente insolación, ¿ve? Y frutícola del Perú. ¿Ve? De estas son las características que tiene la región Yunga, Yunca o Quebrada. ¿Ve?
Tenemos la tercera región, Quechua. A partir de acá, de la región Quechua hasta Janca, escucha bien, ¿ah? De la región Quechua hasta Janca, ya nos vamos a ubicar exclusivamente en la parte central de la cordillera de los Andes. En la parte central de la cordillera de los Andes. ¿Qué significa Quechua? Quechua significa tierra de clima templado. ¿Cómo se les llamaba a los antiguos habitantes? Quechuas, que eran personas dedicadas a la agricultura, y la altitud es de 2.300 a 3.500 en la parte central de la cordillera de los Andes. ¿Qué tipo de clima presenta? Un clima templado. En algunos libros dicen templado fresco. No hay mucha diferencia, pero sobre todo, ¿cómo es este clima templado? Diferencia entre el día y la noche. En el día hace mucha calor, en la noche hace mucho frío. Y diferencia entre el sol y la sombra. Te paras en el sol, sientes mucho calor. Te paras en la sombra, sientes mucho frío. Hay ciudades que yo he tenido la oportunidad de experimentar esto y que están dentro de la región quechua. ¿Cuáles son las plantas que tiene la región quechua? La gongapa, el muñá, el chincho, la racacha, la retama, el saúco, el maíz. Básicamente plantas aromáticas, ¿no? Acá faltó agregar el cedrón, la manzanilla, entre otros más. La fauna, tenemos el oso de anteojos, y aves como el jilguero, el salsar gris y el ruiseñor, pero sobre todo un roedor, la muca, la muca. Profe, se parece a la rata, sí, la verdad. Lo que diferencia es Sosico, ¿no? Sosico diferencia a la muca y la rata. Sí. Entonces, esta es una característica de la región quechua. ¿Qué actividades económicas tiene la región quechua? La agricultura. Acá es la agricultura más desarrollada de la zona andina. Lo mismo pasa con la ganadería y acá les pregunto, ¿y qué cosa es la piscicultura? ¿Y qué es la piscicultura? Crianza de peces, profe. ¿Ya? ¿De qué manera? Intensiva, ¿no? ¿Y qué peces se van a criar a través de la piscicultura en la región quechua? La anchoveta y la sardina, ¿sí o no? No, profesor. Entonces, La Trucha. trucha. truchas, ¿qué más? Peces de agua ¿Solo dulce. truchas? Bagre. Pero No. ¿cuál, pues? Truchas, ¿qué más? Suches, ¿ve? Suches también, ¿no? Entonces, esos son en cuanto a las especies que se desarrolla o que se podría criar en las piscigranjas. ¿Cómo está compuesto su relieve? Por valles interandinos amplios. Eso significa que el relieve de la región quechua van a ser cerros sobrepuestos, ¿no? Por eso es que son valles interandinos amplios. ¿Qué ciudades? Bueno, muchas de esas ciudades conozco. Huancayo, lo que les decía, te paras en el sol, mucha calor, te paras en la sombra, mucho frío. Jauja también hemos tenido la oportunidad de conocer. Tarma, Cusco, Arequipa sí nos falta, solo hemos estado de pasadita. Cajamarca también hemos estado de pasadita. Huaraz conocemos y Ayacucho. ¿Ve? Son algunas de las ciudades de la región quechua. ¿Qué característica notable tiene? Es la región andina más poblada del Perú, es la región de los eucaliptos y sobre todo se le conoce como la despensa del Perú. Pregunto, ¿qué significa despensa? ¿Qué significa despensa? ¿Ah? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Qué significa despensa? Claro, el que abastece el mercado, ¿no? ¿Y por qué la región quechua se le llama así? Porque muchos de los productos que se dan en esta zona llegan a otras partes del Perú. Llegan. En cambio, hay lugares en donde los productos de una zona quedan en esa zona, pues. En cambio, la de quechua sí llega a otras zonas, ¿eh? Entonces, por eso es que se le conoce como la despensa. Cuarta región natural. Tenemos la región Suni o Jalca. Y Suni significa alto o largo, ¿no? También es la zona de la Pampa de Junín. También hay una parte de la Pampa de Junín que se le conoce como la zona Suni. En cuanto a los antiguos habitantes de esta zona, se les llamaba Xucuyes. ¿Y por qué se les llamaba Xucuyes? Porque se dedicaban a la crianza del cuy. ¿Cuánta es la altitud? De 3.500 a 4.000 o 4.100. En ese sentido, esto tiene que ver básicamente con la parte central de la cordillera de los Andes. ¿Qué tipo de clima presenta la región Suño Ojalca? Templado frío,
en donde por la altitud y los vientos es frío y seco, pero sobre todo ya va a haber precipitaciones, ¿no? Precipitaciones de manera sólida y líquida, sobre todo más líquida, ¿no? Lluvias y sólida como los granitos. ¿Qué actividades o qué plantas tenemos acá? La flor de la cantuta, o también llamado flor sagrada de los incas, flor nacional de Perú. Tenemos la cola de zorro, el quinoal y la oca. Y en cuanto a la fauna, tenemos el gavilán o algay, tenemos zorzal negro, la cochinilla, el cernícalo, pero sobre todo el animal que nos da la segunda carne más nutritiva de todo el mundo. ¿Cuál es? La carne del cuy. La carne del cuy. La más nutritiva es la carne de pescado, pues, ¿no? Esa es la más nutritiva del mundo. Pero la carne de cuy es la segunda más nutritiva y que deberíamos consumirlo, ¿no? Deberíamos consumirlo. Aquellos que, por ejemplo, lo asemejan con la rata, yo sí tengo cólera. ¿Por qué yo tengo cólera? Aquellos que lo asemejan con la rata, porque me dicen, ¿cómo puedes comer rata? Un día me dice. Entonces yo le respondo y le pregunto, ¿has comido rata? ¿Sabes? Pues, ¿me puedes decir a qué sabor tiene la carne de rata? No, entonces, ¿por qué me dices que estoy comiendo rata? Es que se parece, no se parecen nada. Que sean roedores no significa que se parecen, ¿o sí? Ahora, que no les guste, eso es un tema de, de percepción, de gustos. Pero que tú andes diciendo, oye, estás comiendo esto, para mí sí es una falta de respeto a la gastronomía peruana. Yo he escuchado a los de la costa como a los de la selva que me han dicho eso. Y cuando el de la costa me dice, ¿cómo puedes comer rata? Yo les digo, ¿y tú qué comes? Chancho, pollo. Y el chancho en Lima, ¿qué cosa le dan de comer? ¿Dónde crían a los cerdos en Lima? ¿Ah? O salvo que tú vayas a la misma planta de San Fernando y compres ahí tu kilo de cerdo. ¿Ah? Y los de la selva para mí tiene la gastronomía más diversa del Perú. Pero como el de la selva podría decirnos los de la zona andina que consumimos rata, si en la selva, culebra, mono, armadillo o carachupa, tortuga, venado, sachabaca. Entonces, hay que respetar el tema gastronómico. Que no les guste, bueno, pues, ese es algo simplemente, como dice, de gustos. Pero no podríamos, al menos yo no creo que se debería estar hablando así, ¿no? ¿Ve? Al menos no se debería estar hablando así, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Yo respeto mucho a los de la selva, respeto a los de la costa, pero no se podría andar criticando, ¿no? A mí sí, cuando me dicen, estás comiendo rata, me dicen, ¿estás comiendo la rata? Le digo, sí. Yo al toque. Yo no tengo que esperar en pensar mucho. ¿Tú has comido rata para que me digas que estoy comiendo rata? ¿A qué sabe la cola de la rata? Un día le he dicho a una persona. Ah, ¿qué haces? Entonces, ¿por qué hablas, pues? ¿Mm? Entonces, no nos vengamos acá a darnos de que somos exquisitos con la comida, cuando en nuestro país, pues, tenemos una gran variedad gastronómica, ¿no? En otros países comen rata, cucaracha, perro. Y eso ya es un problema de ellos, ¿no? Gato. En el Perú comían gato, ahora prohibido el consumo de gatos. En Ica, ¿no? Para una fiesta religiosa se comía gato, en seco. Yo no he tenido la oportunidad de comer, ni tampoco me atrevería, ¿no? ¿Ve? Ni tampoco me atrevería. Pero hay que respetar, pues, o sea, simplemente si ellos lo hacen o no lo hacen, simplemente hay que respetar. ¿Ve? Entonces, eso es básicamente en el tema de la gastronomía y que en la región Suni, quechua y yunga también se cría, pero en Suni es donde el cuy tiene una mayor posibilidad de reproducir. Y el cuy, pues, aumenta rápidamente. En casa nosotros hemos hecho un espacio en donde tenemos un pequeño corralito para, para poder criar cuy, ¿no? Y ya tenemos una cantidad considerable y que cada fin de semana o a veces cada 2 veces por semana en casa se come cuy, ¿no? ¿Ve? Y a nivel médico el cuy tiene pues muchas propiedades. Y eso será tema de otra conversación. A ver, ¿qué tengo acá? Charlie,
¿Qué es esto? Aola, come el pelo. ¿Qué cosa es esto, Charlie? ¿Está bien usted? ¿Está enfermo usted, Charlie? ¿No puede pronunciar, no puede escribir las letras, Charlie? ¿A usted le parece chiste lo que estamos haciendo? No sé, a ver, ¿qué opinan, chicos? No sé, su compañero. Yo no sé, a veces uno les da información, pero no les interesa. Charlie, le estoy preguntando, ¿está bien usted? ¿Cree que usted ha hecho una broma? Nos reiremos de su broma. Charlie, ¿le parece? Y al que me está diciendo para votarlo, a él también se va a ir con él. Nos reímos, ¿no? De la broma de Charlie. Es que sus disculpas a mí no me interesa. A mí no me interesan sus disculpas. Por eso les digo, utilicen bien el chat, que tienen la libertad de escribir, pero veo que no lo hacen, pues. Y luego cuando se le saca de la sala, "Ah, el profesor es malo, está renegando. Algo le ha pasado al profe. A mí no me pasa nada, yo soy feliz de enseñar. Pero cuando no utilizan lo que hemos hablado desde el inicio, ahí está el problema. Luego yo soy el malo. Yo no sé para qué tanto me desgasto hablando, mejor leería nomás la diapositiva y vean su examen de los dos cursos. ¿No les parece? No, profe, está bien que explique. A veces, ¿qué entenderán, pues chicos? No sé, ¿qué pensarán? Desconozco. ¿Qué pasará por su cabeza? No sé. Pero creen que porque escriben una sarta de tonterías, uno tiene que reírse, ¿no? Yo me voy a reír cuando valga la pena, no cuando me escriben tontería y media. Pues discúlpenme, pero eso es lo que yo pienso. En cuanto a las actividades económicas, la agricultura es la menos desarrollada, ¿por qué? Por las condiciones, ¿no? Uno climáticas y el otro por el relieve, sobre todo. La minería, sí, acá sí hay centros mineros importantes, ahora vamos a ver algunos. Y su relieve, ¿no? Justamente por el relieve que tiene la región Suní-Ojalca, no puede, no puede desarrollar la agricultura. Acá tenemos muros empinados y escarpados que van a generar abismos. Entonces, en zonas donde hay abismos, ¿se podría desarrollar la agricultura o no? No, no. No se puede desarrollar la agricultura en zonas donde hay abismos. ¿Qué ciudad? Huancavelica, Juliaca, La Oroya. Por ejemplo, en Huancavelica tenemos un centro minero importante, se llama Cobresol, este, y se encarga pues de extraer cobre. Es una de las más grandes de cobre que tiene el Perú. En Juliaca, Puno, tenemos varios centros mineros, ¿no? Está, por ejemplo, Putina, está La Rinconada, a ver, sobre todo La Rinconada, que es la que produce oro, ¿no? ¿Ve? Y en La Oroya, que en su momento hubo una empresa minera, la Doerrun, ¿ve? La empresa Doerrun, que se encargaba de transformar hierro en acero, ¿no? Era un centro metalúrgico, ¿ve? Ahora ya no existe, pero era parte de esta zona. En cuanto a las características notables, se le conoce a la región Suni como la región límite de la agricultura, porque no se puede desarrollar la agricultura, y se le conoce como la región del inicio de las heladas, ¿no? Sobre todo. Entonces, esos son los aspectos más importantes de la región Suni o Jalca. En cuanto a la región Puna o Alto Andino, Puna o Alto Andino significa mal de altura o soroche. Y esa es una mala percepción que tenemos sobre el soroche, ¿no? Muchos creen que el soroche tiene que ver con los vómitos, que la persona cuando vomita es porque le está dando soroche, no es tanto así. Tú puedes vomitar en zonas altas como también puedes vomitar en zonas bajas. Entonces, eso no tiene nada que ver con el soroche. El vómito es el cambio de temperatura, ¿no? Por ejemplo, estás abrigado, ¿no? Cuando vas a una zona alta y de pronto te destapas, te desabrigas y ese cambio brusco de clima hace que el cuerpo manifieste el vómito. ¿Ve? Entonces, no necesariamente el vómito es parte del soroche. El soroche es lo siguiente, ¿no? Cuando tú estás en una zona alta, te va a faltar el aire, te vas a agitar. Al agitarte te va a doler la cabeza, ¿ve? Y al dolerte la cabeza va a generar un sangrado por la nariz. Ese es el mal de altura o también llamado soroche. ¿Cómo se les llamaba a los antiguos habitantes de esta zona, jatires?
que eran personas que se dedicaban a la crianza de los auqueños, que son animales característicos de esta región. Cuánto es la altitud de 4100 a 4800 metros, y su clima es un clima frío, con precipitaciones más sólidas que líquidas, ¿no? En la Suni es más líquida que sólida, los dos se presentan. En la Puna también, pero es inverso, ¿no? Acá ya va a haber más granizos y va a haber también lluvias, pero en menor cantidad. ¿Qué tengo por acá? A ver. ¿En el carro, profe, es igual o ya es diferente? ¿Cómo en el carro? No te entiendo. No te entiendo, Job. ¿En el carro en qué sentido? Hay una sensación de náuseas cuando subes al carro, más por el olor que bota. Sí, no, ese es un tema psicológico, ¿no? Ese es un tema psicológico. Hay gente que se sube al carro y lo primero que hace es acomodarse para dormir cuando viaja de noche. O cuando viaja de día también se recuesta para dormir. No es tanto el tema del carro, es el tema de la altitud. Por ejemplo, tú vas a una zona alta bien abrigado. De repente el carro tiene mucho sistema de calefacción. Entonces tú en el carro vas a estar en una zona alta, pero como el carro tiene su sistema de calefacción, eh, no digamos que vas a sentir calor, pero tampoco vas a sentir frío. O sea, el clima va a estar templado. Y de repente el carro para, no sé, para que orines, para que coman, no sé, para diferentes motivos. Y tú bajas. Y bajaste no tan abrigado. Bajaste como estabas en el carro, ¿no? Una chompita, estabas en una zona de más de 3500 o 4000 metros y bajas solo con una chompita, sin cubrirte la parte frontal de tu cabeza, o sea, el chullo, la chalina, y bajas, ¿no? Y de pronto estás hablando y ese cambio brusco que hiciste de estar en el carro un poco caliente a bajar del carro en una zona alta fría va a hacer que tú lo manifiestes con el vómito. Pero eso no es soroche, pues. Eso no es el soroche. El soroche es cuando tú vas, por ejemplo, ya que estamos hablando de la región Puna, Cerro de Pasco, ¿sí? Tú vas a Cerro de Pasco y en Cerro de Pasco caminas, tú que no estás acostumbrado, ¿no? 2 cuadras y ¿cómo está tu respiración? ¿Cómo está tu respiración? Acelerado, ¿no? Agitado. Si estás, ¿no? Y de pronto esa agitación que hace, te empieza como si estaría dándote migraña, te duele todito esta parte. ¿Ya? Por más que estés abrigado, ¿no? Por más que estés con tu casaca gruesa, tu chalina, tu chullo, pero estás y te empieza a doler la cabeza y de pronto te sangra la nariz. Ese es el mal de Arturo Sorocho. Ese es el mal de Arturo Sorocho. ¿Ve? Entonces, a veces confundimos el tema del vómito con el soroche, ¿no? Y no es tanto así. Ahora, cuando tú viajas por la carretera central, lamentablemente las curvas son un poco más molestosas, ¿no? El carro cuando ya pasa a Guariaca, ya empieza, ¿no? Pasa a Cerro de Pasco, ya para llegar a Tigres, unas curvas interminables, ¿no? Por eso es que nosotros, al menos en casa, hemos decidido no tanto viajar ya en carro a la ciudad de Lima, ¿no? Compramos con anticipación los pasajes y podemos viajar en avión. No es mucho la diferencia. Ahorita el pasaje en avión está. Me ha llegado el aviso de la aerolínea que ya, como hemos viajado 2 veces, ya nos hacen como clientes que nos informan. Entonces, el pasaje ahorita en avión de Huánuco a Lima está a $38. ¿Ve? $38. Que multiplicado por 3.5 o por 3, o multiplicado por 4 digamos, ¿ya? $38 por 4 estás hablando de 150 soles, menos un poco más, algo de 130, 120 soles. Que no es mucho la diferencia, ¿no? En pasaje en bus, ¿no? Un buen pasaje en bus te cuesta 90 soles, más o menos, 80 soles. Entonces, ¿cuánto es la diferencia? Estás hablando de 30, 35 soles. Entonces, viajar en avión, uno, que va a ser más rápido, ¿ve? Dos, que va a ser más cómodo, y tres, sobre todo, que te vas a evitar todo ese trayecto que vas en la carretera central curva tras curva, ¿no? Y que te hace doler la cabeza en cierto modo. Bueno, a los que no se duermen, ¿no? A los que no tienen sueño profundo, eso sobre todo. ¿Ve? Entonces, un ratito, por favor.
Entonces, ese es en cuanto a la región Puna, en cuanto a su altitud. ¿Qué plantas tenemos? La puya raimondio, titanca, la yareta, la totora, el licho o pasto andino, los bofedales, la maca. La maca es uno de los productos muy característicos de la región Puna o Alto Andino. ¿Qué animales tenemos en los lagos o lagunas de la región Puna? Suches, se parece al bagre. Tenemos la vicuña, la llama, la alpaca, el guanaco, el guarizo, el ñandú suri y una especie de batracio que está en peligro de extinción, ¿no? La rana toro. La rana toro puede llegar a medir algo de 20 centímetros, más o menos de este tamaño, de la rana toro. Ya no hay mucho, normalmente habitaba los lagos de la zona o de la región Puna, pero ahí viene el tema, ¿no? ¿Qué sentido tiene matar ranas, sapos? ¿Qué sentido tiene matarlos? A Tati ya. No. Entonces, ¿qué sentido tiene? No hay, ¿ve? Por eso es que a veces uno no entiende el tema de los seres humanos, ¿ve? ¿Qué actividades económicas acá tenemos? La ganadería de auquenios, lo que les he manifestado, la crianza de llama, de alpaca, de guanaco, de guarizo, de vicuña. Sobre todo la alpaca y la vicuña para el tema de su lata. Pero la llama, el guanaco, el guarizo, ¿para qué se cría? ¿Para qué se criaría? Se utilizan como Para su carne, animales de ¿no? carga. No, pues consume carne, un charqui, ¿no? ¿Han comido También. charqui o no? ¿Ah? ¿Comieron charqui o no? Por ejemplo, esa carne de llama en charqui, muy Profe, rico, ¿ah? Muy rico, muy rico. El charqui es la carne deshidratada, ¿no? Esa carne que es saludable. Esa carne ya no tiene grasa. ¿Eh? ¿Cómo está compuesto su relieve en la región Puna? Mesetas, lagos, nudos, pasos o abras, ¿no? El nudo de Pasco es uno de ellos y el paso de Abras es Anticona o Ticlo. ¿Qué ciudad tenemos acá? Debería ser solo Cerro de Pasco, ¿no? Porque Ticlo no es una ciudad, pues, ¿no? Es un lugar, ¿no? Pero ¿cuánto es la altitud de Cerro de Pasco? 4.338 metros sobre el nivel del mar. Y Ticlo tiene una altitud de 4.843 metros sobre el nivel del mar. Pero no es mucho la carga, pues, ¿quién me está diciendo acá para animal de carga? Hop, ¿cuántos kilos podría cargar una llama? ¿50? ¿100? No, pues sería pues unos 10, 20 kilos. ¿Por qué? Porque por la misma contextura del animal no le podrías poner una bastante carga como si a un caballo, ¿no? A una mula. Usted ha visto llamas del tamaño de un caballo y de una mula. ¿Ah? ¿Ustedes han visto llamas del tamaño de un caballo? No. No hay, pues. No existe. Entonces, o sea, se podría utilizar como carga, pero para cuestiones muy ligeras, ¿no? No para cuestiones muy pesadas. En cuanto al Cerro de Pasco, sí, pero no es un tema de que te podría soportar mucho peso. Bueno, yo lo veo así, ¿ah? Yo lo veo así. No veo que hayan utilizado demasiado peso para una llama. A ver, Cerro de Pasco. Cerro de Pasco, es un tema de que hay demasiadas frío y la gente que ha soportado, pues, o que ha nacido en Cerro de Pasco son de valientes, ¿no? Uno cuando llega al Cerro de Pasco dice, no, bienvenida a la ciudad minera del Perú. Y hay una frase que a mí siempre me ha llamado la atención. Bienvenido, tierra de machos, mas no de muchos. ¿Qué tal? Tierra de machos, mas no de muchos. ¿Eh? Entonces, eso es lo que tiene la ciudad de Cerro de Pasco. ¿Cómo se le conoce esta región? La región de las mesetas y de las abras y los lagos y las lagunas. Tenemos la región Janca o Cordillera. Janca o Cordillera significa blanco, maíz tostado, maíz reventado. Los antiguos habitantes no tienen, porque debido a la inclemencia del clima, nadie podría soportar vivir, desarrollarse
En esta zona, la altitud es de 4.800 a 6.778. Pregunto, ¿cuál es el lugar del Perú que tiene esta altitud? 6.768 metros. La cordillera de los Andes. Huascarán. La cordillera de los Andes. Ah, ya. ¿Qué parte de la cordillera de los Andes? El Huascarán, profe. Ahora sí. La zona más alta del Perú es el Nevado del Huascarán, en la zona... ¿Dónde queda el Huascarán? Ancash. ¿Qué parte de Ancash? Huaraz, ¿no? Huaraz. ¿Dónde está el clima? ¿O qué tipo de clima tiene la región Janca? Muy frío, gélido, glacial, extremo, riguroso y agresivo para todo ser vivo, ya que existe escasez de oxígeno, ¿no? Mientras más altitud tú estés, menos oxígeno vas a tener. Por eso es que aquellos que desarrollan el alpinismo, por ejemplo, como deporte, físicamente tienen que estar bien preparados. Físicamente tienen que estar bien preparados. ¿Por qué? Porque el clima, al ser extremo, va a ser muy complicado para sobrevivir, ¿no? Para la supervivencia. ¿Ve? En cuanto a las plantas y animales, profe, hay acá plantas algunas. Tenemos musgos y líquenes como la festusca, la guamanripa y la chunchuguaita. Y animales como el cóndor andino, que tiene el nombre científico de Vultur gripus, puede llegar a medir un cóndor 1,30 m de alto, más o menos así. Cuando abre sus alas puede llegar a medir 3,50 m y puede llegar a pesar 12 kilos. 12 kilos puede llegar a pesar el cóndor. La chinchilla es otro de los animales, es el roedor con el pelaje más denso y fino del mundo, está en peligro de extinción. Y la vizcacha o la liebre andina. Bueno, yo sí tuve la oportunidad de ver cuando tuvimos la ocasión de ir por la Uricocha, ¿ve? Tuvimos la oportunidad de ver vizcacha. Igualito al conejo, es igual al conejo. La diferencia es que tiene una cola bien larga y su pelaje es bien tosco. Es como si su pelaje estaría amontonado, así. ¿Y por qué es así, profe? Porque tiene que soportar las bajas temperaturas de esta zona, ¿no? En cuanto a las actividades económicas, el turismo de aventura acompañado de deportes, no extremos. Es el relieve compuesto por nevados, montañas, abismos, picos y volcanes. No hay ninguna ciudad acá, no se han desarrollado ciudades en esta zona, por ende es la región despoblada del Perú. ¿Y qué características tiene? La de la insolación intensa, la más fría, de cordilleras y cráteres y de donde nacen la mayoría de los ríos, ¿no? Obviamente que al tener un relieve compuesto por nevados, es ahí en donde van a nacer muchos de los ríos de nuestro país. Entonces, ese es en cuanto a la región Janca o cordillera. Séptima región natural, Rupa-Rupa Selvalta. ¿Qué significa Rupa-Rupa? Ardiente o caliente. ¿Cómo se les llamaba a los antiguos habitantes de esta zona? Chunchos. ¿Y por qué se les llamaba chunchos? Porque eran personas tímidas. Entonces, cuando hablamos de la zona selvática de Perú, ya no hablamos de la parte occidental y central de la cordillera de los Andes, sino de la parte oriental. Entonces, ¿a cuántos metros de altitud se encuentra la región Rupa-Rupa? De 400 a 1.000 metros sobre el nivel del mar, pero en la zona oriental de la cordillera de los Andes. ¿Qué tipo de clima es? Tropical húmedo con precipitaciones y nubosidad. Un ratito, por favor. Entonces, en cuanto al clima de la región Rupa-Rupa, ¿cómo es? A ver, les explico. Acá va a haber mucha lluvia. Acá hay bastante lluvia. ¿Sí? Pero cuando hay calor, solo es en el día, porque en la tarde y noche es templado. Así es el clima de la zona de la selva alta. ¿Qué tipo de plantas tenemos? La higuería, la cascaría, la pumarosa, la sangre de grado, la moena, caimito, cumala, copaiba y chuchuguas. Si ustedes se pueden dar cuenta, mucho de estas plantas son medicinales en la selva. La sangre de grado, el copaiba, el chuchuguasi son plantas medicinales. ¿Ve? Entonces, a partir de lo que se extraen de estos árboles, vamos a tener, como vuelvo a repetir, medicina. En cuanto a los animales, tenemos la sachabaca o el tapir, los guácharos, la chuchupe, el gallito de las rocas, el ave nacional del Perú es característico de la región Rupa-Rupa,
lagartos, boquichicos, sábalo dorado, venados, entre otros más. ¿Ve? ¿Qué actividades económicas tenemos acá? La tala, la agricultura, en cuanto al café, al cacao, la coca y el té, la fruticultura, la ganadería respecto a la crianza de cebo. ¿Saben cómo es el cebo o no? ¿Ah? ¿Saben cómo es el cebú? Es el Parecido, ganado vacuno que parecido a tiene un su toro. joroba, ¿no? Tiene una joroba grande. Ese es el cebú. ¿Ve? ¿Para qué se cría? ¿Qué sentido tiene criar el cebú? ¿Ah? ¿Qué sentido tiene criar cebú? ¿Para qué se cría cebú? ¿Ah? ¿Nadie? Para el tema de los lácteos, ¿no? ¿Ve? Para el tema de los lácteos. Para comer y vender. Para el tema de los lácteos, para el tema del queso, para el tema de la mantequilla, para el tema del majar blanco. A su lácteo se come. Para comer y vender. Ya. Seguimos, ¿ya? En cuanto al relieve, las montañas están llenas de vegetación, tiene quebradas, pongos, cataratas, laderas y cavernas. Sobre todo, uno de los aspectos más relevantes que tiene la región Rupa-Rupa es que son cerros llenos de vegetación. Cerros llenos de vegetación. ¿Ve? ¿Qué ciudades están dentro de la región Rupa-Rupa? Tingo María, Tarapoto, Oxapampa, Moyobamba, San Ramón, La Merced, Yurimagua, hasta tipo Tocache, ¿no? Son parte de la región Rupa-Rupa. ¿Qué característica notable? Es la región de las orquídeas, la región de los picaflores, la región de los murciélagos. Obviamente que al haber cavernas acá, vamos a tener presencia de murciélagos también. Por último está la región Omagua, selva baja. Y Omagua significa pez de agua dulce y es el nombre de una etnia también de la zona de Loreto. ¿Cómo se les llamaba a los antiguos habitantes de la región Omagua? Charapas. ¿Por qué? Porque era una zona donde abundaba la tortuga, pero por eso, no porque son lentos, ¿no? Yo he escuchado a mucha gente de la selva que se molesta cuando le dicen charapas. ¿Por qué? Porque ellos lo primero que te dicen, ¿no? Yo tengo cara de tortuga, y la verdad es que no. O el otro te dicen, ¿o acaso tú me ves lento? Y la verdad también es que no. Entonces, yo creo que a los que son de esta zona se les debería llamar selváticos o amazónicos, ¿no? Pero charapas yo sí he escuchado muchas veces que gente de la selva lo toma mal, ¿no? Lo toma mal. Hay gente que no, hay gente que le dicen paisa, chara, charapita, ¿no? Pero yo he visto a gente que no lo toma bien. En cuanto a la altitud, está de 80 a 400 metros en la zona oriental y tiene un clima tropical húmedo. ¿Cómo es el tropical húmedo de la selva baja? Es calor en el día, en la tarde y en la noche, bochorno, ¿no? Existe mucho, mucho calor y mucha humedad. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de visitar, por ejemplo, Pucallpa, y en Pucallpa huele a selva, ¿no? O sea, tú llegas a Pucallpa y tiene un olor a selva, a vegetación. ¿Por qué? Por la humedad que tiene. Al menos yo me he percatado de esto y en lugares que he tenido la oportunidad de conocer, sobre todo de selva baja, he visto este tipo de características en cuanto a la zona ambiental. En cuanto a la flora, más árboles madereros, tenemos el ispingo, el cedro, el caoba, y algunas plantas también como el caucho, la chiringa, la castaña, y una planta que si tú no lo, una bebida, ¿no? Una planta que sirve para una bebida que si no se consume con alguien que conoce, te puedes volver loco, ¿no? La ayahuasca, ¿ve? La ayahuasca es una bebida medicinal que tiene que ser consumido de manera regulada, supervisada. Les cuento ya una noticia. Hace un par de años, un grupo de extranjeros llegó a Iquitos, a Loreto, y se compraron como 2 botellas de ayahuasca en el mercado, digamos, informal que tiene Loreto. Pero el que le vendió no le dijo que solo se tenía que tomar una copita y nada más, ¿no? La cosa es que estos extranjeros se tomaron las 2 botellas. Se embriagaron, porque esta es una bebida alcohólica también, se embriagaron consumiendo ayahuasca. ¿Y saben qué les pasó? Perdieron la noción de la realidad. Se sacaron la ropa y los tres empezaron a correr desnudos por las calles de Iquitos. Ustedes saben que eso está prohibido porque eso es hacer exhibicionismo. Entonces la policía los detiene y le dice, señor, póngase su ropa, le dicen a los extranjeros. Y los extranjeros le decían, ¿qué ropa? Yo te he puesto mi ropa, ¿no ves? Acá está mi polo y estaban desnudos. Profe, que eso te puede conllevar el ayahuasca, sí.
La ayahuasca te puede hacer perder la noción de la realidad. E inclusive cuando tú ya lo consumes en exceso, constantemente, te puedes volver loco. ¿Eh? O sea, esquizofrénico en otros términos. Esa es la palabra, ¿no? Esquizofrenia. Que sí, profe, sí. Por eso es que este es con bastante cuidado el consumo. Tienes que saberlo, como dice, consumir. En Profesor, cuanto a la fauna, ¿para qué sirve? ¿cuál? La shiringa. Ya, es ¿Qué el caucho. funciona? De ahí se extrae el caucho. Caucho o chiringa. Es líquido, de la corteza del árbol se saca el líquido y se produce por el tema del caucho. ¿Qué más? En cuanto a los animales, es el lugar donde hay mayor cantidad de animales, ¿no? Tenemos la nutria o lobo de río, un animal muy importante en la zona selvática porque ahuyenta a los grandes depredadores, ¿no? La nutria, por ejemplo, hace que no haya muchos cocodrilos en las orillas. Ese animalito tiene una función sobre el ecosistema selvático. Tucanes, boas, pericos, monos, maquizapas, charapas, ardillas, osos perezosos, paujil, iguana, pero sobre todo el paiche. ¿Por qué les digo el paiche? Porque justamente Omawa, ¿qué significa? Pez de agua dulce. ¿Y el paiche qué cosa es? Es el pez más grande del agua dulce. ¿Cuánto puede llegar a medir? Casi 2 metros y puede llegar a pesar más de 150 kilos. ¿Ve? ¿Ve? Son más de 150 kilos. Entonces, ese es en cuanto a los animales que tiene la zona de la región Omagua o Selva Baja. A ver, ¿qué tengo acá? Más o menos, ¿no? Claro, más o menos, sí. No he tenido la oportunidad de ver directamente al Maquisapa, pero basándonos en la imagen, sí, ¿no? Tienen manos grandes. Acá está, Maquisapa. También está el mono choro, también es otra especie de primates que hay en la selva. En cuanto a la región Omagua Selva Baja, tenemos actividades económicas en demasía, la tala, por la cantidad de bosques, la agricultura, por el suelo que poseen, la pesca, por los ríos, el comercio y el turismo, ¿no? Una de las zonas que hoy por hoy los turistas visitan bastante son ciudades de la Selva Baja. ¿Cómo está compuesto su relieve? eh, los abajuales, los otahuampas, las restingas, las llanuras altas y filudas y los ríos caudalosos, ¿no? Que básicamente tenemos tres, el Amazonas, el Ucayali y el Marañón. Hay más, obviamente, pero tres básicamente importantes. ¿Cuáles son las ciudades que están dentro de la región Mago Selva Baja? Puerto Inca, en Huánuco, Puerto Maldonado, es la capital de Madre de Dios, Pucallpa, la capital de Ucayali, Iquitos, la capital de Loreto, y las ciudades también de Loreto, Contamana, Requena, ¿no? ¿Qué característica notable tiene? Es la región más grande del Perú, se le conoce como la región de las palmeras, y es la más oriental de nuestro país, ¿no? Si la Chala es la más occidental, la Selva Baja es la más oriental. ¿Sí? Se puede saber por el nombre. ¿En qué sentido, Cristian? No te entiendo. ¿Qué cosa vas a saber por el nombre? Maquisapa en quechua creo que es mano grande, ¿no, profe? Maquizapa, no te podría decir. No he tenido la oportunidad de investigar Maquizapa en quechua. No te podría decir. Aquí estaba Quizás buscando en sí. internet y dice así, profe. Que, Maquisapa, bueno, mano grande. puede ser, puede ser. Sí, pero básicamente el tema, más que ver por el tema de la etimología, tendríamos que ver pues el tema de su fotografía, ¿no? Y como yo les he mostrado acá, ahí está, ¿ve? Este es humano, ese es humano. Entonces sí, ¿no? Manos grandes tiene esta especie de primate. ¿Ve? Con esto hemos terminado las 8 regiones naturales. No sé si hubiera alguna pregunta de parte de ustedes. ¿Ha quedado claro? ¿Ha quedado claro, chicos? ¿Mm? ¿Preguntas, dudas? Muy bien. Entonces ahora vamos a ver el siguiente tema, lo que es la contaminación ambiental, los fenómenos y desastres naturales y el desarrollo sostenible. En cuanto a la contaminación ambiental, primero hay que ver qué cosa es. Entonces, la contaminación ambiental es la presencia de componentes biológicos, químicos y físicos
a un medio que no le pertenece, que vendría a ser el medio ambiente. Entonces, cuando hay esta presencia de estos componentes, ¿qué va a pasar? Se van a perjudicar los seres vivos que habitan todo este medio ambiente y que incluye a los seres humanos como los principales afectados. Ahora, ¿quién origina? El mismo ser humano. O sea, ¿quién es el que incorpora los agentes? El ser humano. ¿Quién afecta o quién se va a ver afectado? El mismo ser humano. Por eso es que cuando se habla de la contaminación, chicos, uno tiene que tener mucha consideración, sobre todo en las actividades que uno realiza, sobre todo en ese tema. Caso contrario, vamos a terminar afectando mucho el planeta. Eh, Decir que hay un país que es cero contaminación sería una gran mentira. Todos los países del mundo, todos, sin excepción, contaminan. ¿Saben dónde está la diferencia? Que unos contaminan más y otros contaminan menos. Entonces, ¿qué deberíamos aprender? A tratar de contaminar lo menos posible. No estar pensando solamente pues en plata, plata, plata y estar afectando al planeta, sino también pensar en el futuro de nuestros hijos, en el futuro de nuestros nietos, que son ellos los que van a empezar a padecer por los efectos de la contaminación. Ahora, ¿cuáles son esos agentes que tenemos? A nivel químico, tenemos la materia que se presenta en forma molecular y de agregados moleculares, y acá en forma molecular están los gases y los vapores. Unos no proceden y otros sí proceden de la evaporación. En forma de agregados moleculares tenemos los aerosoles, y hay sólidos y líquidos, ¿no? Sólido en polvo, humo, origen mecánico térmico, el polvo en origen mecánico, el humo en origen térmico, y líquidos que va pues también a generar niebla. En cuanto a los físicos, la energía mecánica, térmica y electromagnética, la mecánica, los ruidos y vibraciones, la térmica, calor-frío, y la electromagnética, las radiaciones, los ionizantes y no ionizantes. Y los componentes biológicos que te generan básicamente la contaminación van a ser los seres vivos. ¿Ve? Ahora, respecto a qué causas generan la contaminación ambiental, la tala excesiva de los bosques. El hecho de que el Perú tenga 84 millones de hectáreas en bosques no significa que tú vas a talar pues a tu gusto y conveniencia, ¿no? Lamentablemente en el Perú no se tiene conciencia. Si tú talarías uno y plantarías otro, nadie diría nada. Pero si tú talas uno, 10, 20, 100, 200, 1000, 10.000, 40.000 árboles y no eres capaz ni siquiera de talar uno, entonces ahí viene el problema. Entonces hay una tala excesiva, ¿no? Los árboles son necesarios, nadie discute eso, pero se tiene que talar y luego plantar, pero sobre todo lo que se va a utilizar, que es algo que no se ve. Segundo, la emisión, sobre todo, y los vertimientos industriales a la atmósfera, a la geósfera y a la hidrosfera. La atmósfera, que es nuestro aire, la geósfera, que es la tierra, y la hidrosfera, que es el agua. Entonces, cuando se contamina aire, tierra, agua, problemas grandes. Extracción y procesamiento extracción, procesamiento y refinamiento de combustibles fósiles como el petróleo, carbón y gas natural. Cuando se transforma el petróleo en gasolina, hay contaminación. ¿Por qué? Porque ese desecho que queda se bota y es ahí donde genera contaminación. Producción de energía con combustibles fósiles y otras fuentes no renovables. El hecho de que utilices, por ejemplo, combustible para las centrales hidroeléctricas, sea gas o sea petróleo, va a generar mucha contaminación. ¿Ve? ¿Qué más tenemos? Tenemos lo que es el uso excesivo de automóviles y otros medios de transporte impulsados por la gasolina y el diésel. Profe, entonces, si me dicen que ya no tengo que utilizar mucho el tema de los vehículos motorizados, ¿qué vehículo tendría que utilizar? Hoy hay vehículos, perdón, que utilizan, por ejemplo, el tema de la energía solar. En todo caso, si nos vamos a trasladar muy cerca por donde vivimos, fácilmente con la bicicleta podríamos movernos, ¿no? Entonces, yo sí por ese lado he visto como por conveniente, una vez que tengamos un poco más de recursos, comprarme una bicicleta, ¿no? A fin de que uno va a ser bueno para la salud y dos, también vamos a generar menos contaminación. ¿Ve? Profe, ¿y qué opinas? Me decías hace un rato en la mañana, muy temprano, sobre la ciclovía. No, la ciclovía ha sido una estafa, pues esa es la verdad. Ha sido una estafa. ¿Por qué? Porque por el lugar donde han puesto no debería haber pasado la ciclovía. Donde sí deberían haber hecho una ciclovía en todo Malecón. Si hubiese sido todo Malecón para conectar con Pilcomarca y con Amarilis, no digo nada. Pero que pongan en las calles del centro de la ciudad, cuando las calles de Huánuco son pequeñas, y que te abarque más o menos 1,5 metros de la pista,
Ya imagínense todo el caos que ha estado generando, ¿no? Y que el día de ayer he visto en la noticia de acá, de los medios locales, que el presidente de la Cámara de Comercio de Huánuco, creo que se llama Refulio, no sé qué más, ha pedido a la municipalidad de Huánuco que saquen esos pernitos que todavía quedan ahí en el aire, para que de esta manera no afecten, pues, a los transeúntes, a los conductores también, ¿ve? Entonces, por ese lado, la ciclovía ha sido un engaño, pues, ha sido un engaño. El uso indiscriminado de plásticos y otros materiales derivados del petróleo. El plástico no es bueno, pues. Por eso es que hay que reciclar muchas botellas, ¿ve? Bolsas también. Y la liberación de plásticos y objetos no biodegradables en el espacio. Botar el plástico a la tierra, por ejemplo, botar plástico a los muy cercanos donde hay árboles, todo eso te genera mucha contaminación. Ahora, ¿cuáles van a ser los efectos de la contaminación? El calentamiento global que trae como consecuencia el cambio climático, ¿no? Y que ya lo estamos experimentando, ¿eh? Hay lugares en donde el clima está variando, se está haciendo muy extremo, ¿no? ¿Ve? Se está haciendo muy extremo. Lugares donde el clima era templado y hace frío, lugares donde el clima era frío y hace mucho frío, y lugares donde el clima era cálido, hoy se está haciendo demasiado cálido, ¿no? Y ese es por el calentamiento global que ha traído como consecuencia el cambio climático. Riesgo, sobre todo, en la salud de los seres vivos, personas y animales que van a terminar siendo afectados. La explotación excesiva de los recursos naturales y la emisión de los contaminantes al medio ambiente, se botan gases a la atmósfera, vertimientos a los medios acuáticos y basura, pues residuos sólidos al suelo. Pues todo ello es un problema fuerte que nos está trayendo la contaminación. Se destruyen muchos ecosistemas y eso tiene que ver con la extinción de especies. La capa de ozono ya está debilitándose y hay lugares en donde los rayos solares ya están penetrando con más intensidad. Uno de esos lugares es el desierto de Atacama en Chile. Que sí, profe, sí. Tú en el desierto de Atacama en Chile no puedes estar expuesto al sol por varias horas porque lo primero que va a generarte es cáncer a la piel. ¿Y cómo es el cáncer a la piel? Son esos como lunarcitos rojos, pero grandes, y que empiezan a afectar la dermis, la epidermis y luego llega a la sangre. ¿Mm? Destruye, o perdón, diversas enfermedades respiratorias como la bronquitis, la traquitis, la neumonía, el asma, algunos problemas cardíacos, cáncer al pulmón, mareos y dolores de cabeza. Todo eso va a ser parte como consecuencia de la contaminación ambiental, ¿ve? Como consecuencia de la contaminación ambiental. Entonces, en ese sentido, ¿cómo es la contaminación en Perú? En el Perú la contaminación viene desde mucho tiempo atrás, sobre todo desde la época colonial. Y sobre todo, ¿a qué estuvo ligado la contaminación en el Perú? A una actividad económica importante, la minería. Cuando tú hablas de la contaminación minera, muchos creen que tú eres antiminero. Yo cuántas veces he opinado sobre este tema en varios lugares, académicos, como también, ¿no? Yo les he dicho, no, para mí la minería es buena, es necesaria, pero tiene que regularse su contaminación. Aquel que me diga qué compañía minera no contamina es una gran minera, es una gran mentira. Todos contaminan, todos contaminan. ¿Dónde está el problema? El detalle, perdón, en que unos contaminan más y otros contaminan menos. Los que contaminan más son los que nos generan problemas fuertes. Los que contaminan menos no, pero al fin y al cabo es contaminación. Por eso es que producto de la actividad minera, al menos dos ciudades tienen problemas en ese sentido. Uno es La Oroya y el otro Cerro de Pasco. Y Lima, profe, Lima no hay minería. Si bien es cierto, Lima es una de las ciudades más contaminadas, pero Lima es contaminada no por la actividad minera, sino por la superpoblación que tiene. Lima tiene un exceso de población. Para ese territorio que es Lima, ¿cómo es posible que sea una población de casi 10 millones de habitantes? Casi 10 millones de habitantes tiene población limeña. Entonces, eso es preocupante. Imagínate las toneladas de basuras que botan en Lima. Toneladas, pues, cerros de basura, cerros de basura. Entonces, eso se tiene que tomar en cuenta. El 70% de la contaminación en el Perú es producido por el parque vehicular, según la Organización Mundial de la Salud. ¿Quién lo genera? Los vehículos en estado deficiente. Tú puedes tener tu carro viejito, tú puedes tener tu carro viejito, nadie lo discute, pero tenlo en buen estado, pues. Que no sea una chimenea andante.
Hay carros viejos que no le hacen su mantenimiento correspondiente, o sea, su cambio de aceite, y cuando andan, montan pero una chimenea negra. ¿Ah? Entonces, eso no es bueno, ¿eh? Eso no es bueno. ¿Cómo se dan las formas de contaminación? De 6 maneras. Primero es la contaminación del aire, que es la alteración de la calidad del aire en la atmósfera y la alteración del nivel común de gases que existen. ¿Quién nos genera la contaminación del aire? El CO2, dióxido de carbono, el SO2, dióxido de azufre, el CH4, metano, el NO2, óxido de nitrógeno y el CSF6, el hexafluoruro de azufre. ¿Dónde vamos a encontrar estos gases? En el humo de las fábricas, en los aerosoles, los gases tóxicos, el humo de los vehículos, etcétera, etcétera, etcétera. Alguien me hablaba sobre la lluvia ácida. ¿Cuál de estos gases es el que va a generar lluvias ácidas? ¿Cuál de esos gases te generan lluvias ácidas? A ver. ¿Nadie? El dióxido de azufre, ¿no? El dióxido de azufre es el que te va a generar lluvias ácidas. También se le conoce como el smog. ¿Ve? En cuanto a la contaminación del agua, es la alteración de las aguas continentales y los mares que se producen por la incorporación de sustancias tóxicas como aguas negras, petróleo, y que a lo largo va a generar la inutilidad del agua para los seres vivos. O sea, ya no se va a poder consumir ese agua. Y que en algunos casos se requiere de procesos complicados para purificar. El agua también tiene que ser tratada. Hay proyectos, por eso digo, no, hay tantas cosas para hacer, pero no lo hacen. Hay proyectos que en vez de que los desagües, ya que está hablando de los desagües, lleguen directamente a los ríos y los ríos luego lleguen a desembocar a los mares, hay proyectos que tienen que ver con el tratamiento de agua residual, ¿no? Eso se llaman los PETAR, plantas de tratamiento de agua residual. ¿Eh? Entonces, yo que sepa, no hay ningún país que haya hecho un buen proyecto de tratamiento de agua residual, ¿no? No veo. La verdad que sí, no veo. Entonces, eso a uno lo hace ver con preocupación, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues no estamos considerando en el tema de la protección de un recurso fundamental que es el agua, ¿no? No estamos cuidándolo. Y les doy Profe, una mala noticia. Dígame, antes de darle la mala noticia, le escucho. ¿qué son aguas negras? Las aguas negras es lo que es la deposición de las aguas hervidas, el agua de los desagües. ¿Listo? Ya. A ver, les doy una mala noticia para la ciudad de Huánuco. Ustedes saben que Huánuco utiliza el agua de un río para potabilizarlo. ¿Cuál es, ah? Perdón. ¿Cuál es? ¿Ah? ¿Nadie? Huánuco utiliza el agua del río Higueras para potabilizarlo. El que está, el río al costado del estadio. ¿Sí? ¿Se ubican o no se ubican? El río que está al costado del estadio, al costado de Cotox. Sí, profe. Ese es el río Higueras. Ese es el río Higueras. Ese es el río que se utiliza para el agua potable en Huánuco. Los especialistas, los estudiosos en cuencas hidrográficas, nos han dado una noticia mala, que en 30 años el río Higuera se va a secar. Ya no va a haber agua para poder captar. Y como no va a haber agua para poder captar para el agua potable, nosotros vamos a tener que utilizar el agua del otro río, que está a este lado. ¿Cuál es? El río Guayana. Un ratito, por favor.
Entonces, eso es en cuanto al tema del agua, ¿no? Si no, es papel paso. Si no, consideramos el tema de las plantas de tratamiento de aguas residuales, vamos a generar una alta contaminación y eso no es bueno. Y luego nos va a costar muy caro el servicio de agua, ¿no? Como yo les estaba comentando, Higuera se va a secar, el río Higuera se va a secar. ¿Y de dónde vamos a tener que captar agua? Es del río Guayaga. Desde el río Guayaga vamos a tener que captar el agua. Pero el río Guayaga viene muy contaminado desde Cerro de Pasco, desde donde nace, ¿no? Entonces, ¿eso a qué va a conllevar? Eso va a conllevar a que el costo del agua potable va a ser más caro. ¿Por qué? Porque se va a necesitar más plata para poder purificarlo y clorificarlo. Entonces ahí va a ser el gran problema, ¿no? ¿Ve? Ahí va a ser el gran problema. Como les digo, este, acá hay un tema de que si no se toma en cuenta el tema de la contaminación del agua, vamos a padecer bastante. ¿Ah? Vamos a padecer bastante. Tenemos la contaminación del suelo, que es la alteración de la composición del suelo por sustancias tóxicas, como los desechos mineros, las baterías, los fertilizantes, los insecticidas en demasía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Al tener estas sustancias tóxicas, hacen que la tierra ya no sirva para la agricultura y ni siquiera crezca alguna planta. Por último, ni mala hierba va a crecer en lugares en donde hay estas sustancias tóxicas. Entonces, ¿qué van a conllevar? A que se vuelvan zonas desérticas, ¿no? Por ejemplo, botar la basura directamente al piso, al suelo, o en todo caso, exceder en el uso de fertilizantes, ¿no? Y eso es lo que a veces los agricultores no entienden. ¿Por qué a veces la gente no compra sus productos de los agricultores? Porque sabe que un producto con demasiado fertilizante e insecticida es malo para la salud. Es malo para la salud. Miren, ve, yo no sé si ustedes tendrán familiares que se dedican a este rubro, pero ¿por qué a veces los paperos hacen huelga? ¿Por qué los productores de papas hacen huelga? Porque no les compran. ¿Y por qué no les compran? Porque ellos al producir en cantidad han utilizado demasiado fertilizante e insecticida. Tú a la papa que tiene demasiado fertilizante, lo compras hoy día, lo dejas para mañana o para 2 días más, esa papa ya está malográndose. ¿Ah? Está malogrando. Entonces, yo les pongo el ejemplo de la papa, ¿no? Pero hay en todo el Perú. Acá me preguntan si es solo en Guan. No, jóvenes. El uso excesivo de fertilizantes, insecticidas, es en todo el Perú. Es en todo el Perú. Y eso pasa porque no se ha tecnificado este tema. El tema de la producción de los tubérculos no se ha tecnificado y ese es un gran problema, ¿no? De los tubérculos, de las hortalizas, en sí, en general, ¿no? Se debería haber tecnificado para que de esta manera, ¿qué ocurra? Para que de esta manera podamos tener buenos productos. ¿Mm? Tú a veces al agricultor le dices, oye, te voy a capacitar de cómo tienes que mejorar la producción y no quieren, no lo quieren. Ah, no molestes, yo estoy acostumbrado a producir de una manera. Y esa producción tiene que ver con los fertilizantes. Ahora, no se percatan de que el uso de estos insumos, a la larga, no solo va a hacer que nadie le compre, sino a la larga, ¿qué le va a generar a la tierra? ¿Qué le va a generar a la tierra esto a la larga? Se vuelve infértil. Y tierra infértil ya no te va a producir, pero nada. Entonces ahí viene el problema. La otra forma de contaminación es la contaminación electromagnética, que se da por las ondas de radiofrecuencia o microondas, y esto lo generan los teléfonos móviles, iPods, tablets, teléfonos de base fija, esos teléfonos que no tienen cables, redes de Wi-Fi, Bluetooth, esos UCBs que sirven para conectar internet, hornos microondas, cocinas de inducción, las cocinas eléctricas, pequeños electrodomésticos, consolas, todo aquel que tenga que ver con redes, ¿ve? Básicamente es la que te va a generar contaminación electromagnética. Y si les digo que ustedes ya están contaminados, ¿me creen o no me creen? Si les digo que ya están contaminados de esta manera, ¿me creen o no? Sí, Yo sí. profe. Profe, ¿cómo se demuestra esto? A ver, les comento, ¿ya? Eh, mm, mm, mm. Algunas veces a ustedes cuando van a saludar a alguien y le saludan a veces con un beso en la mejilla o le tocan, no es como si lo hubiesen pasado corriente, así como una chispita, ¿no? Tss. ¿Les ha pasado o no?
¿Ah? A mí me pasó, profe, una vez. Varias veces, varias veces. Eso es la contaminación electromagnética. Profe, o sea, quiere decir que yo tengo ondas de radiofrecuencia o microondas en mi cuerpo, exactamente. ¿Y saben por qué pasa eso? No, porque paran metidos acá. Porque están utilizando el celular conectado, porque están metidos en la laptop. Y que eso en demasía te genera esa contaminación. Yo un consejo de patas les doy, chicos. No estén durmiendo con el celular al pie de la almohada. ¿Por qué? Porque te va a generar daño cerebral. Y no lo digo yo, ¿ah? Hay un montón de información sobre este tema. Un montón de información sobre este tema. Entonces, tengan mucho cuidado sobre, sobre, sobre el tema del uso de las tecnologías, ¿no? ¿Sí? Sobre la tecnología. En ese sentido, la recomendación que les doy es eso, ¿no? ¿Sí? Está bien hoy tener celular, un ratito, tener laptop, estar conectado a internet es necesario, es, como dice, estar a la vanguardia, pero, pero si no, no lo regulas, ahí viene el tema. Ahí viene el tema. A ver, ¿qué tengo acá? Pero es que tú dejas al lado para la alarma, pero estás con el celular y el celular sigue funcionando. ¿O acaso tú lo apagas y dejas conectado a tu alarma? No es así, ¿no? Este tema se vio en una pregunta de examen. Profe, yo duermo junto a mi celular. Ya, a ver, Profe, yo ¿cómo así? A lo ver, pago, profe, antes. el Shandet, Shandet, ¿no? Shandet Chávez. Este tema se vio en una... Allá, preguntaron sobre esto. Sí, profesor. Ay, ay, ay. Sí, de varios de los temas. O sea, hay preguntas que utilizan estos temas para plantear. Profe, yo dejo al lado, pero vuelvo a repetirte. Tu celular puede estar así, ¿sí? Apagadito así. Y solo está para tu alarma. ¿Sigue funcionando o no? ¿Sigue recibiendo ondas o no? Charlie, Sí, profe. listo. Entonces, ¿es contaminante o no? ¿Es contaminante o no? Sí, sí estaría contaminando. Listo. Ya está la respuesta. Si no, ¿cómo crees que al día siguiente te levantas y tienes 50 mensajes en WhatsApp, 20 mensajes en Facebook? ¿Cómo han llegado esos mensajes? A través de las ondas, ¿no? Profe, pero no le he prendido, pero ya llegaron. Y al llegar ya utilizó, pues, su capacidad de recepción y su capacidad de emisión, ¿no? Cuando tú mandas hay una capacidad de emisión, ¿ve? Entonces hay que tener mucho cuidado. Es necesario, nadie discute. Hoy, antes tener celular era un lujo, hoy es una necesidad, pero hay Pero, que profe, saber usted utilizar. dijo que daña el cerebro también. Claro. Hay daño neurocerebral. Hay daño neurocerebral. ¿Por qué crees que nos duele la cabeza a veces de la nada? Así como una sensación de migraña. Ah, ya. Ah, de Listo. razón, pues. Con razón, Con profe. razón. Enfermos del celular paran, pero. Cáncer al dedo, dice, le va a dar. Porque así para, ¿no? Se va a Dedito. hacer de Yo veo don. cómo. Yo veo así a los chicos, o sea, pero tienen una facilidad de escribir, pero tremenda, ¿no? Bueno, es parte de la globalización, ¿eh? El tema del acceso a la información, de la conectividad, que hoy por hoy es necesario, pero también lo malo de esto es eso, ¿no? La gran contaminación que nos genera. La contaminación acústica o también llamado sonora. Sonidos a altos decibeles perturban la tranquilidad del ecosistema, ¿no? Nosotros, ¿cuánto debería ser lo permisible para nuestro sentido auditivo? Los decibeles de sonido es de menos de 30. Menos de 30 deberíamos. ¿Ve? Normalmente escuchar música, la bulla, ¿no? El bullicio de las bocinas, ¿no? Pero, a ver, yo les pongo un ejemplo. ¿Eh? Tú vas a Lima y en Lima yo les entiendo a los choferes, pero también son culpables, el por qué paran estresados de su vida y reaccionan mal, ¿no? Tú te vas a la Javier Prado, a la Avenida Bancay, a la Vía Expresa, ¿eh? A la Avenida Arequipa, o sea, las avenidas más importantes de la ciudad, y en horas puntas
10 cuadras filas de carro están. El último es el más bullero. El último está. ¡Tit! Bocina de Volvo, carrito chiquitito tiene. Y todavía el último, avanza, avanza. Entonces, que te toque la bocina una vez, ya bueno, pues ya, no sé, permisible, ¿no? Permisible. Pero que te tenga ahí, ¡ta! Avanza 5 metros y ¡ta! ¡Ta! ¿Estresa o no Es estresa la estresante, polla? profe. Es estresante. ¿Enferma o no Estresa. enferma? Entonces, Estresa, ¿cómo profe. reaccionan los conductores en Lima? Se bajan de tu carro y ¿por dónde voy a pasar? Y se dicen de todo, ¿no? Saludos para el papá, para la mamá, para la abuelita, para todo el mundo mandan saludos. Ajo, cebollas, ají, rocoto, todo, ¿no? Y se van a la mano, se revientan la cara y todo. ¿Por qué? Porque no tienen cultura, pues. No hay cultura. Entonces, ese es un tema que tiene que ver con la contaminación, ¿no? ¿Ve? Tiene que ver con la contaminación. Por ejemplo, hay gente que ya no gusta ir a la discoteca, ¿no? ¿Por qué no va a la discoteca? Por el tema bullicioso. A veces tú vas a la discoteca y no puedes conversar. Tú supuestamente vas a la discoteca para bailar, a veces para brindar por algo y conversar, ¿no? Estás sentada y conversas y, ¿qué? ¿Cómo? Ah, sí, sí, sí. Ah, a ver, ¿qué has dicho? Ya empiezas a tener problemas con audición, ¿no? Entonces acá hay una escala de decibeles, ¿ve? A 30 decibeles, dificultad para conciliar el sueño y pérdida de la calidad del sueño. A 40 decibeles, dificultad para comunicar. O sea, vas a comunicarte, pero es muy dificultoso. A 45, probable interrupción del sueño. Ya no puedes dormir cuando hay 45 decibeles de sonido. 50, malestar diurno moderado. 55, malestar diurno fuerte. 65, ya no puedes comunicarte. A 65 decibeles ya estás gritando, ¿no? A 75, pérdida de la audición a largo plazo, y de 110 a 140 decibeles vas a quedarte sordo. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hoy, por ejemplo, ves a los chicos que andan con esos audífonos, parece astronauta, ¿viste o no? Esos audífonos tremendos, Sí, con profe. música a todo volumen. 30 años están. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Ahí viene el tema. ¿Eh? Ahí viene el tema. Entonces, ese es uno de las características que tiene esta contaminación. En cuanto a la contaminación radioactiva o nuclear, es la contaminación producto de la actividad radiactiva cerca de las fuentes de reactividad y sobre todo que altera la salud de los seres vivos. Pregunto, ¿Perú tiene su planta nuclear, sí o no? A ver, por cultura general, ¿Perú tiene su planta nuclear, sí o no? Sí, profe. ¿Dónde? ¿Cómo se llama? ¿Y qué produce? Perú tiene su planta nuclear, se llama el Huarangal y está en Caraballo, Lima. Ahora, ¿qué produce? ¿Energía nuclear? ¿Armamento nuclear? ¿O qué? ¿Ah? ¿Qué produce? Todo lo que es de radiación, profe. Ya, pero ¿qué producen ahí? ¿Qué producen? ¿Armamento nuclear? No, Perú no produce armamento nuclear. Perú compra, ni siquiera armas nucleares, Perú compra armas convencionales. Energía nuclear tampoco, porque la energía que nosotros tenemos es eléctrica. Y eso se produce en las centrales eléctricas. ¿Qué produce el Huarangal? Ya, en el Huarangal, apunten producen medicamentos para la lucha contra el cáncer, lo que son las quimioterapias y lo que son las radioterapias. Sobre todo las quimios, ¿no? Las quimios, ¿qué son? Es un líquido, es como un suero de este color más o menos. ¿Sí o no? De ese color. Profe, eso es quimio, no, esto no, ese es un líquido para el tema de los lentes. Ya, pero más o menos de ese color, celestito. ¿Qué te genera? A ver, ¿qué genera cuando una persona que le han detectado cáncer y le han recomendado quimio, le genera la salud? ¿Qué le va a generar la salud? Un rechazo, ¿no? ¿Cuál es ese rechazo? Dos cosas. Primero, cuando está recibiendo la quimio, vómitos, porque la radioactividad le va a generar eso. Y segundo, ¿qué cosa? ¿Qué pasa con el cabello? Se le cae Cae. todo, profe.
se le cae. Ese es Cae, producto de la radioactividad. ¿Sí? Ah, ya, profe, entonces en el Guarangal se producen las quimios, exactamente. En el Guarangal se producen las quimios. Entonces, ¿hay contaminación radioactiva en el Perú? Sí, hay contaminación radioactiva. Ahora, ¿qué es lo que no lo hemos mencionado o no lo han mencionado en el libro, pero sí deberían haberlo hecho? Es la contaminación visual, que es alterar el paisaje, ¿no? Por ejemplo, en Lima ya vemos eso, ¿no? Esos temas de los avisos publicitarios con luces LED, esa es contaminación visual. En cambio, ¿dónde sí hay bastante de esto? China. En China los edificios de 10, 20, 30 pisos lo han, digamos, revestido con luces LED en donde hacen propagandas multicolores, ¿no? Entonces, tú levantas la mirada, por ejemplo, en la capital de China, que es Beijing, y no ves paisaje, todos edificios, con avisos, ¿no? En Norteamérica también, como hay un lugar donde se hacen conciertos, la calle principal de New York creo que es en New York, ¿ya? Ahí también hay contaminación visual. Acá en el Perú, al menos Huánuco, todavía veo cerritos, ¿no? ¿Ve? Veo cerros, por aquí, por acá, por atrás, ¿sí? Veo cerros todavía, ¿no? Entonces, por ese lado, existe. En cambio, en otros lugares, sí, ya la contaminación visual es muy complicada. ¿Ve? La contaminación visual es muy complicada. ¿Qué otra forma de contaminación estaríamos olvidando? Creo que eso básicamente. Eh, en cuanto a los tipos de contaminantes, tenemos 4 tipos de contaminantes. Los no degradables son los que no pueden ser degradados por la naturaleza y se necesitan de procesos complicados y costosos en algunas ocasiones. Uno de los ejemplos son las pilas, las baterías, que tienen, ¿qué cosa? Mercurio, ¿no? Ustedes saben que el mercurio es difícil que desaparezca de la Tierra. Profe, entonces, ¿qué se tiene que hacer con las pilas, las baterías, sobre todo con los celulares que vienen con batería incluida? Reciclarlo, nada más. ¿Ve? Para que de esa manera se genere menos contaminación. Tenemos lo de degradación lento persistente, son los que van a demorar varias décadas en desaparecer, y acá como el mejor ejemplo es el plástico, ¿no? Las botellas de plástico, por ejemplo, acá tengo una botellita, ¿ya? Las botellas de plástico, cuando son gruesos, ¿sí? Esto es relativo, digamos en punto medio. Cuando son más gruesos que esto, como la botella, por ejemplo, de Coca-Cola o de Inca-Cola, esa botella demora 100 años en desaparecer. 100 años. Cuando son de menor de grosor, demora 50. Y hay unas botellas de, no sé si ustedes han visto las botellas de agua San Luis. ¿Sí? ¿Han visto el material de las botellas de agua San Luis Parece o no? bolsa, profe. Ya. Eso, por ejemplo, tú lo arrugas, eso demora menos tiempo. Entonces, como se sabe que el plástico, vidrio, tela, papel, demoran en degradarse, ¿qué es lo que hoy se hace con el plástico? ¿Qué es lo que se hace hoy día con las botellas de plástico? Se Se recicla. reciclan. Se ¿Al recicla. reciclarse para qué sirve? Para la fibra sintética. ¿Y la fibra sintética en dónde se utiliza? ¿En dónde se utiliza? En la ropa, ¿no? Claro. Profe, mi polo es 100% algodón. Falso. Y tu polo sería 100% algodón mínimo, te debería costar 150 soles. 150 soles, sí. ¿Tiene un porcentaje de algodón? Sí. Pero también tiene un porcentaje de fibra sintética. ¿Y cómo tú te das cuenta? Cuando agarras tu polo y lo ves a contraluz. Cuando tú lo ves a contraluz vas a ver hilitos transparentes. No, profe, es un hilo transparente. No, ese es el plástico, pues. ¿Por qué creen que tú cuando, por ejemplo, cae fuego acá, debería prenderse, ¿no? Debería hacerse como una antorcha, ¿sí o no? Si es algodón. Pero normalmente las prendas de vestir no son así. Le cae algo, por ejemplo, fuego, algo, ¿no? Se quemó, se hace hueco. Se ¿Por qué? derrite. Porque es plástico. Profe, me han engañado entonces. Es que uno tiene que darse cuenta, ¿no? Fibra, prenda de vestir en base a algodón 100%, más de 100 soles mínimo. Contaminantes degradables o no persistentes son los que se degradan fácilmente a niveles aceptables mediante procesos naturales, químicos, físicos y biológicos. La cáscara de una fruta. Por ejemplo, tú comes un plátano, botas la cáscara. Al día siguiente, ¿la cáscara sigue siendo igual o ya se degradó? ¿Sigue siendo igual o ya se degradó? Ya se degradó, ¿no? Poco, profe. ¿Eh? Día subsiguiente, al tercer día, de igual manera, al cuarto. La cosa es que a la semana ya está negro. A los 15 días tú agarras esa cáscara, lo haces así y se hizo polvo. Ya se degradó fácilmente. Y los biodegradables son los contaminantes que se degradan por procesos biológicos a niveles aceptables.
Esto, por ejemplo, son las aguas hervidas, ¿no? Tú agarras, vas al lavadero, ¿no? A enjuagarte la mano de repente para que comas, pero no tienes jabón. Entonces te lavas solamente con agua, en una batea, ¿no? Supongamos ese agua que has utilizado para lavarte la mano, por más que tu mano no haya sido agarrado tierra, algo, ese agua sigue siendo transparente. ¿Podrías volverlo a utilizar o ya se contaminó? Ya se contaminó, profe. ¿Con qué? ¿Con qué se contaminó, José? ¿Con qué se contaminó? Por las manos cochinas. Con microbios, con bacterias, ¿no? Entonces, ese agua ya es totalmente inservible. Profe, pero está limpiecita, solo me he lavado la mano, nada más. Por más que solo te hayas lavado la mano, nada más, ese agua ya no sirve, pues. Entonces, ese es un contaminante biodegradable. ¿Ve? Entonces, con esto hemos terminado todo lo referente a la contaminación y no sé si hubiera alguna pregunta. ¿Ha quedado claro? ¿Sí? Perfecto. En cuanto al calentamiento global, ya hemos dicho que el calentamiento global es como consecuencia de la contaminación. Entonces, el calentamiento global es el aumento de la temperatura que se ha dado producto de la contaminación y la emisión de gases que propicia el aumento de las temperaturas. En ese sentido, hoy el planeta no solo se está calentando por los rayos solares, sino también se está calentando por el efecto invernadero. ¿Cómo es esto? Todos los gases que se emiten desde la Tierra supuestamente deben llegar a la atmósfera y de la atmósfera pasar al espacio. Pero como la capa de ozono, esa capa envolvente en nuestro país, en nuestro planeta, hoy por hoy no está tan bien establecida. ¿Qué pasa? Esos gases que llegan a la capa de ozono no pasan después de la capa de ozono al espacio, sino de la capa de ozono rebotan hacia la Tierra. Entonces, el calentamiento ya no solo es por los rayos solares, sino también por la parte interna de la Tierra, que nos está generando cambios climáticos muy fuertes. Hoy, producto del calentamiento global, muchos glaciales se han descongelado. Y al descongelarse los glaciales nos generan dos cosas. Uno, que hay demasiado frío y otro, que hay demasiado calor. Entonces, producto de ello, hoy tenemos este gran problema para la humanidad. ¿Cuáles son esos gases de efecto invernadero que nos están generando problemas? Tenemos el dióxido de carbono, el CO2, principal responsable del aumento del GI. ¿Qué es GI? Gases de efecto invernadero. ¿Dónde vamos a encontrar el dióxido de carbono? En la quema de combustibles fósiles y en el tema de los sembríos, sobre todo los sembríos de arroz. Ustedes saben que el arroz se siembra en zonas inundadas. Entonces, producto del sol se evapora eso, y eso es dióxido de carbono. Metano es un componente del gas natural y lo vamos a encontrar en la descomposición de la materia orgánica, o sea, la basura, en la quema de la biomasa y sobre todo en el uso, o perdón, en la quema de combustibles fósiles y los basureros. Los basureros también tienen bastante gas metano. Por eso es que antes de tener botaderos de basura, los países y las ciudades deberían tener sus plantas de tratamiento de residuos sólidos. No hay, ¿ve? Eso es plata, chicos. ¿Ah? Si en algún momento ustedes quieren ser empresarios, la basura da plata. Profe, ¿qué? Sí, la basura da plata. Da plata, de verdad que da plata. Los japoneses, muchos empresarios japoneses se dedican a eso. Utilizan todo, a la basura, pero le sacan al máximo. Y eso no te cuesta, pues. Lo único que tienes que hacer es recogerlo. Y luego tú, seccionarlo. Y lo que no se puede recuperar, enterrarlo. ¿Para qué? Para tener metano. A la basura, o sea, por ejemplo, desechos de comidas, ¿ve? Cáscaras, ¿no? Todas esas cosas, eso no lo vas a poder utilizar en el momento. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Enterrarlo. Lo entierras y una vez que lo entierras, va a empezar a salir gas metano. Ese gas metano tú lo capturas con tus diques, ¿no? Con tus conductos y empiezas a almacenarlo en tanques. ¿Qué cosas ya has tenido de la basura? Combustible. Combustible. ¿Mm? Ustedes sabían que los drenajes también tienen metano, ¿no? ¿Por qué creen que las personas que limpian el drenaje fluvial tienen que entrar con tanques de oxígeno? Porque tiene metano. Al drenaje, por eso es que mucho cuidado. Al drenaje le prendes, o sea, basta que donde hay bastante concentración de metano, prendan un fósforo
Eso, pero te va a generar una explosión, pero de grandes magnitudes. Que sí, claro. ¿Eh? Ese olor que tú pasas, por ejemplo, por los desagües, pestilente, maloliente, ese es metano. Por eso es que los que limpian entran bien protegidos, ¿no? Sobre todo para que no les afecte la parte respiratoria. El óxido nitroso es un gas tóxico que se produce por la fabricación de nylon y ácido nítrico, prácticas agrícolas, el tema de los fertilizantes, la quema de la biomasa y sobre todo, pues como les digo, fertilizantes, insecticidas. Por último, los gases fluorados, y acá tenemos 4, ¿no? Que se da en la industrialización y no es de origen natural. El hidrofluorocarbono, que lo encontramos en los refrigerantes, en los acondicionadores de aire, disolventes de limpieza y agentes para la fabricación de espumas. ¿Ve? En el tema de los perfluorocarbons, que lo encontramos en la fabricación de semiconductores, disolventes de limpieza y también en la fabricación de espumas. Entonces, 2 gases tenemos en los disolventes de limpieza y en lo que son la fabricación de espumas. Profe, ¿cuáles son esas fabricaciones de espumas? Para los cojines, ¿no? Esas son las espumas. ¿Ese es plástico, no? Sí. El hexafluoruro de azufre lo encontramos en los aislantes dieléctricos, transformadores e interruptores de redes de distribución eléctrica y la producción del magnesio y aluminio. Y el trirofluoruro de nitrógeno lo encontramos en las pantallas planas de cristal, líquidos, semiconductores y limpieza térmica. Entonces, mucho de lo que utilizamos, entre comillas, para hacernos la vida más fácil, son los que hoy por hoy están generando bastante problemas de efecto invernadero, ¿no? Entonces, uno de los acuerdos que básicamente tenía que ver con el tema de la emisión de los gases de efecto invernadero es el protocolo de Kioto, ¿no? Que es un tratado multilateral establecido en la tercera conferencia de Kioto en Japón en 1997 bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. O sea, en el 97 se dijo, vamos a regular la emisión de gases contaminantes, pero recién entró en vigencia en el 2005. Entonces, acá se dijo que 6 gases de efecto invernadero se tenían que reducir. Dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluoruro de carbono, perfluoruro de carbono y hexafluoruro de azufre. Todo eso se iba a reducir. Pero ¿saben quién fue el país que no le dio la gana de firmar hasta ahora? Estados Unidos. Por eso es que Estados Unidos no ha bajado la emisión de sus gases de efecto invernadero al 5%. Ellos siguen contaminando a su gusto, pero son los primeros en decir no contamines. Cuando Corea del Norte empezó a hacer sus pruebas de armamento nuclear en sus océanos, en su océano que tienen como costa, Norteamérica dijo, ¿cómo? Ahí está el más contaminante del mundo. Puede ser, pero ellos, ¿por qué no han firmado el protocolo de Kioto? Y es que en el 2012, cuando se llevaba a cabo la COP18 en Doha, Qatar, aprobaron una nueva enmienda del protocolo de Kioto, que la reducción de gases contaminantes se iban a dar hasta el 2020. Estados Unidos hasta ahora no ha firmado el protocolo de Kioto. No le da la gana. ¿Cuál es su argumento? De que si ellos firman la reducción de sus gases contaminantes de efecto invernadero, ya no van a ser la potencia industrial y económica que hoy lo son, porque van a producir menos. Ese es su argumento. Entonces, yo siempre digo, los norteamericanos solo son buenos para exigir algo, pero son muy malos para cumplir sobre ese mismo tema. Entonces, por ese lado, eso es lo que ha traído consigo pues el protocolo de Kioto. Hasta acá estaríamos avanzando el tema respecto al curso de geografía y no sé si hubiera alguna pregunta de parte de ustedes para cerrar y volvemos a encontrar después del receso. ¿Ha quedado claro? Todo claro, profesor, gracias. Listo. No me despido, nos volvemos a encontrar en 30 minutos. ¿Ya? Cuídense. Ya, profe, hablamos. Igual, profesor.